Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Estamos aquí para conectarnos con la serie Feliz para siempre. Hoy, 7 de marzo, nuestro lema: al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos. Gracias, Dios, por permitirnos en esta hora estar vivos para estudiar y para compartir su palabra. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Ya les dejo con nuestro primer segmento. Es nada menos que la Gran Comisión. Nuestro libro, Obreros Evangélicos. Escuchemos. Obreros evangélicos. El carácter sagrado de la obra. El ministro ocupa el puesto de portavoz de Dios a la gente y en pensamiento, palabras y actos debe representar a su Señor. Cuando Moisés fue elegido como mensajero del pacto, le fue dicho: «Está tú por el pueblo delante de Dios». Hoy día, Dios elige hombres como eligió a Moisés, para que sean sus mensajeros, y duro es el ay que recae sobre el que deshonra su santa vocación o rebaja la norma fijada para él en la vida y labores del Hijo de Dios en la tierra. El castigo que cayó sobre Nadab y Abiú, hijos de Aarón, demuestra cómo considera Dios a aquellos ministros que hacen aquello que deshonra su cargo sagrado. Estos hombres habían sido consagrados al sacerdocio, pero no habían aprendido a dominarse. Costumbres de complacencia en el pecado, largo tiempo alimentadas, habían llegado a dominarlos con un poder que ni siquiera la responsabilidad de su cargo podía quebrantar. En la hora de culto, mientras que las oraciones y alabanzas del pueblo ascendían a Dios, Nadab y Abiú, parcialmente embriagados, tomaron cada uno su incensario y en él quemaron fragante incienso. Pero violaron la orden de Dios al emplear fuego extraño, en vez del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y que Él había ordenado se empleara para este fin. Por causa de este pecado, salió un fuego de Jehová y los devoró a la vista del pueblo. Entonces dijo Moisés a Aarón: «Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». La comisión de Isaías. Cuando Dios estaba por mandar a Isaías con un mensaje para su pueblo, primero dio al profeta una visión que le permitió penetrar con la mirada en el lugar santísimo del santuario. De repente parecieron levantarse o apartarse la puerta y el velo interior del templo, y él pudo mirar adentro, al lugar santísimo, donde ni siquiera los pies del profeta podían entrar. Se presentó delante de él una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. En derredor del trono había serafines, como guardas alrededor del gran rey, que reflejaban la gloria que los rodeaba. Al repercutir sus cantos de alabanza en profundas notas de adoración, temblaban las columnas de la puerta, como si las agitase un terremoto. Con labios no mancillados por el pecado, estos ángeles expresaban las alabanzas de Dios. «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos», clamaban. «Toda la tierra está llena de su gloria». Los serafines que rodean el trono
están tan embargados de reverente temor al contemplar la gloria de Dios que ni por un instante se miran a sí mismos con admiración. Sus loores son para Jehová de los ejércitos. Al penetrar su mirada en el futuro, cuando toda la tierra estará llena de su gloria, el canto triunfal repercute del uno al otro en melodiosos acentos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Están plenamente satisfechos con glorificar a Dios, morando en su presencia, bajo su sonrisa de aprobación, no desean otra cosa. Con llevar su imagen, hacer su mandato, adorarle, se cumple su ambición más elevada. Mientras el profeta escuchaba, la gloria, el poder y la majestad del Señor se revelaron a su visión. Y a la luz de esta revelación, su propia contaminación interior pareció con pasmosa claridad. Sus palabras mismas le parecían viles. En profunda humillación clamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Que siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La humillación de Isaías era sincera. Al serle presentado claramente el contraste entre la humanidad y el carácter divino, se sentía completamente ineficiente e indigno. ¿Cómo podría declarar al pueblo los santos requisitos de Jehová? Y voló hacia mí uno de los serafines, escribe, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Y fortalecido por el recuerdo del toque divino, contestó: heme aquí, envíame a mí. Al mirar los ministros de Dios por la fe dentro del lugar santísimo y ver la obra de nuestro sumo pontífice en el santuario celestial, se dan cuenta de que son hombres de labios inmundos, hombres cuyas lenguas a menudo han hablado vanidades. Bien puede desesperar al poner en contraste su indignidad con la perfección de Cristo. Con corazón contrito, sintiéndose enteramente indignos e ineptos para su grande obra, claman: soy muerto. Pero si como Isaías humillan su corazón delante de Dios, la obra hecha para el profeta será hecha también para ellos. Sus labios serán tocados por un carbón encendido del altar, y ellos perderán de vista su yo al sentir la grandeza y el poder de Dios y su disposición a ayudarlos. Comprenderán el carácter sagrado de la obra a ellos confiada y se verán inducidos a aborrecer cuanto les haría deshonrar a aquel que los envió a proclamar su mensaje. El carbón encendido simboliza la purificación y representa también la potencia de los esfuerzos de los verdaderos siervos de Dios. A aquellos que hacen una consagración tan completa que el Señor pueda tocar sus labios, se dirige la palabra: id al campo de la mies, yo cooperaré con vosotros. El ministro que haya recibido esta preparación será una potencia para bien
en el mundo. Sus palabras serán palabras rectas, veraces y puras, llenas de simpatía y amor. Sus acciones serán acciones justas, de ayuda y bendición para los débiles. Cristo estará presente en él, rigiendo sus pensamientos, palabras y hechos. Él se ha comprometido a vencer el orgullo, la codicia, el egoísmo. Al tratar de cumplir con su promesa, obtiene fuerza espiritual. Por la comunión diaria con Dios, se vuelve poderoso en el conocimiento de las Escrituras. Está en comunión con el Padre y el Hijo, y al obedecer constantemente a la voluntad divina, llega a hallarse diariamente mejor capacitado para decir las palabras que guiarán las almas errantes al aprisco de Cristo. Así llegamos al final de la Gran Comisión para el día de hoy. Les esperamos el próximo martes, cuando estaremos viendo El campo es el mundo. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores, y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Les espero el próximo martes con este interesante tema en la Gran Comisión. Bendiciones. Nuestro segundo segmento. La Biblia al día. Hoy día estamos estudiando el libro de Nehemías, capítulo 5. Escuchemos. Capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador.
Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Como una cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, escuchemos el análisis de este capítulo. Por considerar que es necesario, para entender el capítulo de hoy, repasar el capítulo de ayer, escuchemos los comentarios de ambos días. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Nehemías capítulo 4 versículo 9. Hoy tenemos un desafío: reconocer que Dios permite las pruebas para nuestro crecimiento mental y espiritual. Cuando los enemigos de la reconstrucción de Jerusalén comprobaron que los muros se estaban reparando, se opusieron a diferentes maneras para desanimar a los constructores. Comentaron de manera sarcástica que si una zorra se hubiera sobre los muros, aunque este animalito tiene un peso insignificante, la muralla se caería. Decidieron atacar a Jerusalén para producir caos. Utilizaron a algunos judíos para informar a los constructores que los atacarían por diferentes flancos y de esta manera desanimarlos. Analicemos las estrategias que usó Nehemías para contrarrestar al enemigo. Primero, clamaron a Dios en oración para que Dios los protegiera. Luego, les arengó para que no tengan miedo, porque el Dios de Israel era grande y temible. Además, los organizó para que, al escuchar el sonido de la trompeta, se reunirían con sus armas para defenderse. Finalmente, en la noche eran centinelas y durante el día trabajaban en la reconstrucción del muro. Dios permite que sobrevengan pruebas en todas las áreas de la vida para que busquemos la dirección y apoyo divino. Las pruebas, cuando no tienen solución humana, fortalecen nuestra fe y confianza absoluta en que Dios tiene poder para socorrernos. Las pruebas avivan nuestra mente porque Dios nos ilumina para encontrar otras alternativas exitosas. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 476. Como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. En toda crisis sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra
y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Nehemías capítulo 5, versículo 15. Hoy tenemos una lección. Cuando se teme a Dios, se respeta al prójimo. En este capítulo se relata la opresión que estaban sufriendo los judíos que habían quedado pobres. Debido a las deudas que habían adquirido, el pago del tributo que habían impuesto los reyes medopersas, así como la reconstrucción de sus casas, habían mermado sus ingresos, lo que los llevó a empeñar sus tierras e incluso vendieron a sus hijos como esclavos. Cuando Nehemías fue informado que los prestamistas eran otros judíos usureros, se enojó muchísimo, ya que él, aunque era gobernador, nunca había cobrado lo que le correspondía. Por el contrario, cada día comían 150 personas en su mes. Instó a los acreedores a que devolviesen las tierras, que perdonasen las deudas y les prestasen lo necesario sin interés. Nehemías tenía la certeza que todos sus actos estaban bajo la mirada divina. No tenía miedo al castigo, tenía temor de defraudar a ese Dios que lo amaba y que le había concedido abundantes bendiciones. Además, si tenemos temor a Dios, trataremos con cortesía y deferencia a nuestro prójimo, así como hizo Nehemías con sus paisanos. Es inadmisible que un hijo de Dios haga mal uso de su autoridad o poder para maltratar a su pareja, hijos, empleados, vecinos e incluso animales. Querido hermano y hermana, en gratitud a las misericordias divinas, por respeto y temor a Dios, tratemos a las personas como nos gustaría que nos trataran. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 481. Aún entre los que profesan andar en el temor del Señor, hay quienes siguen todavía la conducta de los nobles de Israel. Por el hecho de que pueden hacerlo, exigen más de lo justo y se vuelven así opresores. Y porque hay avaricia y traición en la vida de los que llevan el nombre de Cristo, porque la iglesia conserva en sus libros los nombres de aquellos que adquirieron sus posesiones mediante injusticias, se desprecia la religión de Cristo. El despilfarro, las ganancias excesivas y la extorsión están viciando la fe de muchos y destruyendo su espiritualidad. Oremos. Agradecemos a la Escuela de Teología el análisis de este capítulo. A continuación tendremos el devocional, Ser semejantes a Jesús. Regularidad y prontitud son deberes religiosos. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra reflexión de hoy. Hoy es 7 de marzo. Regularidad y prontitud son deberes religiosos. Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios confió su sagrada obra a los seres humanos y les pide que la hagan cuidadosamente. Se llenan de muchas cosas en su vida, posponen hasta mañana lo que exige su atención hoy, y lastimosamente se pierde mucho tiempo en recoger las puntadas perdidas. Los hombres y las mujeres pueden alcanzar un grado más elevado de utilidad que el de llevar con ellos durante la vida un estado de ánimo inestable. Pueden mejorar los rasgos defectuosos de su carácter que contrajeron en sus años juveniles. Al igual que Pablo, pueden trabajar para alcanzar un grado más elevado de perfección. La obra de Dios no debe hacerse a tontas y a locas.
no quedará colocada en terreno ventajoso siguiendo un impulso repentino. Por el contrario, es positivamente necesario seguir la buena obra con paciencia, día tras día, progresando en nuestros caminos y también en nuestros métodos. Uno debe levantarse a una hora regular. Si durante el día se descuida el trabajo y se gasta la noche siguiente recuperando el tiempo perdido, la mañana y el siguiente día mostrarán como resultado un cerebro cansado y una fatiga general que constituyen violaciones definidas de las leyes de la vida y la salud. Debe haber horas regulares para levantarse, para el culto de familia, para las comidas y para el trabajo. Y es un deber religioso mantener esto por precepto, por un ejemplo firme. Muchos malgastan las horas más preciosas de la mañana esperando poder terminar el trabajo que descuidaron durante las horas que deberían dedicarse al sueño. La piedad, la salud, el éxito, todos sufren de esta falta de un sistema verdaderamente religioso. Algunos obreros necesitan abandonar los métodos lentos de trabajo que prevalecen y aprender a ser rápidos. Es necesaria la prontitud, así como la diligencia. Si deseamos realizar el trabajo de acuerdo con la voluntad de Dios, debe hacerse de una manera rápida, pero no sin pensar y sin cuidado. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Así llegamos al final de este segmento, recordándoles que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozoso conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Nuestro objetivo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Este segmento ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la serie Feliz para Siempre. Conectados a Jesús. Con ustedes estuvo su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber llegado al final de este segmento. Oramos, Dios, para que Él mismo sirva de crecimiento y de sostén a todos aquellos que puedan escuchar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agradeciendo a todos los que han hecho posible esta transmisión, primeramente a Dios, se despide de ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.